de Ana, y no, tampoco vienen las páginas. En la página 28, lo fructuoso de la oración, vamos a ver la historia de Ana. Lo fructuoso de la oración. Pues ahorita hicimos una entrada y ahí nos equivocamos un poquito porque yo estaba leyendo Ruth, entonces esto que alcanza a escribir viene más de Ruth, entonces les voy a leer la introducción de Samuel. Primera de Samuel, hermanos, primera y segunda de Samuel, recuerden que es un libro que está dividido en dos, lo dividieron en dos por el tamaño, el grueso del pergamino, entonces es primera y segunda de Samuel. Este autor de Samuel es desconocido, dice en nuestra Biblia de estudio que posiblemente Samuel, ¿verdad?, con porciones de las memorias de Gad y de Natán, entonces posiblemente el autor fue Samuel, ¿sí? La fecha de escritura probablemente fue en el 1050 y el 931 a.C. Este libro no tuvo forma final hasta varios años después, posiblemente entre el año 930 y el 722 a.C. Vamos a ver el periodo que abarca primera y segunda de Samuel, bueno, alrededor de 94 años, ¿sí? Es desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Entonces es importante que anoten de qué se trata este libro para que lo tomen en cuenta. Entonces esto es parte de la introducción para que vaya saliendo de qué nos va a hablar el manual, ¿verdad? De qué nos va a hablar la historia hoy del año. Su título de este libro lleva el nombre de Samuel, no solo porque es la figura principal en la primera parte, sino también porque unge a Saúl y a David, los personajes principales en la última porción del libro. Entonces vamos a ver en el libro de Samuel tres personajes principales: Samuel, David, Saúl. Entonces, ¿alguien me quiere decir quién fue Saúl? Y David. En ese entonces pastor, ¿no? También fue rey, ¿verdad? Pastor de ovejas, y Dios lo llamó para ser rey. Entonces, a estos tres personajes, ¿quién les dio el propósito? Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que cuando tú vayas hoy a tu casa a estudiar el libro de primera y segunda de Samuel, en la primera vamos a estar hablando de tres personajes principales para que tú puedas meterte a la historia. Entonces van a aparecer siempre en este libro Samuel, Saúl y David. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de el primer libro de Samuel? Es una continuación de la historia del libro de Jueces. Comienza en la parte final del turbulento periodo de los jueces, cuando Elías fue sacerdote y Israel está sufriendo opresión de los filisteos. Entonces vamos a ver que aquí aparecen los filisteos, ¿sí? En la primera y la segunda de Samuel son un solo libro, como se los dije, en la Biblia hebrea, ya que cubre la historia continuada de sus tres personajes principales. Entonces, en la segunda de Samuel vamos a ver la historia que continúa de Samuel y David, de Saúl y David. Lugar de la escritura, pues se desconoce, pero ahorita vamos a ver que sí, Dios nos da lugares, ¿no? Entonces, escribirlo de Ruth me equivoqué, Mateo, por eso se los estoy leyendo. Me equivoqué de página y dije, estoy escribiendo la de Ruth, pero bueno. Vamos a ver que los destinatarios son los israelitas. Es algo muy importante que tienes que saber. ¿Para quién se escribió el primer libro de Samuel? A los israelitas. El contenido de este libro, hermanos, los israelitas insisten en tener un rey. ¿Sí? Fue por la insistencia de que los israelitas querían tener un rey, como las naciones paganas. ¿Sí? Ellos exigían un rey. Ya no quieren que Dios les dé jueces. Eso fue la circunstancia, ¿sí? Para ver cómo Dios trajo al mundo a Samuel. Primera de Samuel es la historia del último juez y el primer profeta de Israel. Entonces puedes ponerle que Samuel es el primer profeta y el último juez. Entonces, cuando te pregunten quién es Samuel, pues Samuel es el primer profeta de este libro de la Biblia y es el último de los jueces. ¿De quién? De Israel. Sí, porque no es de México, no es de España, es de Israel. Y su primer rey de este tiempo fue Saúl.
como pidieron un rey, bueno, ¿quién fue el primer rey? Saúl. Cuando pidieron rey, el primer rey fue Saúl. Y los primeros años del rey elegido y ungido, bueno, después fue David. Saúl carece de un corazón dedicado a Dios, entonces puedes ponerle ahí quién era Saúl. Era un rey con un carente corazón dedicado a Dios. ¿Por qué no se dedicó a Dios, hermanitos? Entonces, si tú lees esa historia, pues por eso fue sustituido por David. ¿Sí? Y el joven David entra en esta escena y bueno, mata a Goliat. Entonces ahí empezamos a conocer a David. Pues muy, ya te la sabes desde la escuelita dominical, que David mató a Goliat. Entonces, ¿con qué? Con una onda. ¿Y qué más tenía la onda? Pues una piedra. Eso es algo que lo sabemos pues de memoria. Y bueno, iniciando una profunda amistad con Jonathan. Entonces ahí tristemente, hermanos, ahora el movimiento, ¿verdad?, de los colores dice que ellos fueron los primeros gays, ¿sí? Para ampararse, dicen que ellos fueron los primeros, bueno, en la Biblia estaba de ellos como gays, entonces eso no es cierto. Esa simple lectura así parece, ¿no? Sí. Cuando dice que rechaza amor de mujer por él y todo eso, o sea, pareciera, ¿no? Por ese amor fraternal, porque eran muy amigos, muy unidos, pero no, o sea, transgiversan la historia y no es así. Entonces, pues a los jóvenes que les enseñan filosofías, ahora que estén en la universidad, en la prepa les van a enseñar esas transgresiones de la palabra de Dios, no es cierto, entonces tienen que conocer esta historia, ¿sí? Y entonces Dios elige a David, ¿verdad?, para reemplazar a Saúl como rey, y David debe huir al desierto para escapar de los airados celos del rey, ¿verdad? David vive en el exilio hasta que Saúl y sus hijos mueren durante la batalla en el monte de Gilboa. Y bueno, la escena está lista para la edad de oro con David como rey de Israel. Entonces, este es nuestro escenario para estar en el primer libro de Samuel. Las palabras claves de este libro pues son los celos, el corazón. El libro está lleno de celos, hermanos, ¿sí? ¿Por quién? Por parte de Saúl, ¿sí? Saúl le tenía celos a David, entonces bueno, hay que leer esa historia. Y bueno, Israel de tener rey como sus vecinos tenía estos celos, ¿no? Israel de tener un rey como sus vecinos y Saúl de su sucesor David. De manera que Dios mira el corazón, ¿sí? Y lo que Él elige no es siempre lo que esperamos. Entonces ayer en la oración nos recordaba palabra del Señor cuando el profeta fue a ver quién era el que iba a escoger el Señor, y pues fue a la casa de David y vio a sus hermanos, ¿no? Entonces decía David que había unos como él de guapos y bellos, y decían, este es el que va a ser, ¿no? Entonces el Señor le dijo que no mirara la apariencia, porque el Señor ve el corazón. Mas sin en cambio, David, ¿dónde estaba, hermanos? Pastoreando las ovejas. Entonces él estaba haciendo su labor sin tener un llamado. Entonces muchas veces en la iglesia, hermanos, quieren tener un llamado, pero no quieren hacer la labor. Entonces un buen ejemplo es David. David no estaba esperando un llamado, no estaba esperando un título, él estaba cuidando las ovejas ¿de quién? De su padre. ¿Qué estaba haciendo? Las defendió del oso y del león con su vida, hermanos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las almas, independientemente de que si tienes o no tienes un llamado. El Señor nos dice que prediquemos a las almas. Entonces es triste ver, hermanos, como decía Darwin, tiene su posición, porque es el mismo espíritu, el mismo sentir, que ayer los líderes no vinieron a la oración. Entonces, hermanos, busquen la palabra de Dios que dice, el amor de muchos se enfriará, y de verdad, hermanos, no es su primer amor el Señor. Porque tú puedes estar en tu cama, tú puedes estar con la mano en el control, pero tu Señor te trae. Cuando eres guiado, cuando eres controlado, cuando dices que pases 3 horas, 4 horas veladas orando en tu casa, el Espíritu Santo te motiva a la convocación, simplemente, hermano, porque Él es tu Señor. Entonces no nos vemos aquí, y entonces no nada más los líderes, no nada más el pastor tiene que venir, todos nosotros tenemos que venir a orar, porque es solamente un día de 7 días de la semana, hermanos. Entonces tomen el ejemplo de David. David sin llamado, David sin propósito, se enfrentó con el Goliat, y de él hablaba de su Señor. Él estaba cuidando sus ovejas, y entonces el Señor mira su corazón. ¿Qué quería? Agradar a Dios simplemente. Entonces, si tú y yo estamos queriendo agradar al Señor, entonces debemos de tener un corazón conforme al del Señor. Y bien lo dijo Darby, hermanos, ese es nuestro espíritu, ese es nuestro sentir.
Yo le dije ayer a un jovencito, me gusta verte en las clases. Sí, hermano, te ves muy bonito, pero dime cuánto has aplicado de la lectura de cada manual. Porque si tú lees desde el principio hasta el final tu manual, tu vida va cambiando, tu carácter va cambiando. Y siempre se los digo, no importa la edad que tengas, sí se cambia. Tú quieres hacer algo, pero el Espíritu Santo, que es el que te guía, que es el que te controla, que es el que se está formando en ti, es el que te detiene de transgredir su palabra, de hacer cosas que a él no le agradan. Entonces, hermanos, antes nos desvelábamos para las fiestas, éramos los padrinos de él, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos dejan un manual, entonces no podemos invertir 1 hora de nuestro tiempo y ese examen, hermanitos, puede estar resuelto. 2 horas que le inviertas de tu vida, hermano, vas a poder responder el examen que te manda el pastor. Entonces, no hay pretextos, hermanos, para que no vengamos a la oración, para que no vengamos a nuestras instrucciones. Si tienes trabajo y vienes de lejos y todo eso, pues Dios lo sabe. Pero no hay pretextos, hermanos, porque primero son las cosas del Señor. Y como Él se está formando en tu vida, ya tenemos 9 meses formándonos, hermanitos. Entonces, la palabra que se te ha sembrado, no por el hermano Domingo, no por mí, no por el pastor, sino leer tú la palabra de Dios, eso te hace tener una nueva actitud, un nuevo comportamiento. Entonces, es una exhortación que les hacemos hoy, hermanos, porque antes nos deleitábamos en cosas que no nos beneficiaban. Y ese es nuestro fruto que está pidiendo, como decía David. ¿Cuál es tu fruto? Pues hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, ¿no? Entonces, esforcémonos, cumplamos con nuestros deberes. De verdad que si tú oras, el Señor te va a traer. Ayer nos apantalló el Señor y nos prueba, ¿sí? Entonces mandó una tormentísima de 10 minutos para ver si tú venías a la oración. Y derribamos gigantes, y unos tienen carro, otros se vienen en el mototaxi, otros nos venimos caminando, pero derribamos esos gigantes y venimos a la oración. Y cuando entramos, hermanos, éramos 20, hermanos. 15. Y los que llegaron, con los que llegamos contamos 20, pero hermanos, no es ni el 10% de la iglesia. Entonces, es triste, hermanos, que Dios está examinando nuestro corazón y como bien lo dijo David, no es el que más sabe, más se le demanda. Entonces, nuestro pastor nos ha exhortado, nos ha dicho, los predicadores que oyes, los libros que lees, sí tenemos mucha información en nuestra vida, hermanos, pero realmente no hacemos lo que a Dios le agrada. Y no les estoy diciendo a ustedes, no hacemos, ¿verdad? Todos aquí. Entonces, es una instrucción hoy para que reflexionemos, para que sigamos meditando en la palabra de Dios y para que nosotros le demos más tiempo al Señor, porque Cristo viene, hermano. Y si ayer hubiera venido, y nosotros en nuestros deleites, en las cosas que el Señor, ¿verdad? Porque también lo que estábamos aquí en la oración, Dios estaba pesando nuestros corazones. Él sabía que no queríamos venir. Él sabía que queríamos estar con un cafecito dentro de la camita, pero el Señor nos trae, porque somos llamados. Entonces, ahí te das cuenta quiénes son llamados. En este grupo te das cuenta quién es llamado. El que llegue hasta diciembre, hermano, y reciba su título, ese, hermano, no es por el título, hermano. Que reciba esas calificaciones es porque Dios le llamó, Dios lo proveyó, Dios lo trajo, porque muchos de mis hermanos se han menguado, han estado con pruebas, y ustedes no tienen pruebas, ustedes no se han enfermado, ustedes no llegan a la casa y todo se les vuelca, pues todos hermanos. Entonces la diferencia está en la actitud que tú tienes para con Dios, la actitud de tu corazón para con Dios. Entonces no es regaño, es reflexión, es exhortación, es lo que Dios está demandando. Y decía un hermano, qué bueno que te incomoda la palabra de Dios, porque es ahí donde tú sales a veces hasta enojado de la iglesia, porque Dios está confrontando tu vida. Entonces vamos a seguir esforzándonos, ¿sí? Y bueno, los temas, verdad es que Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Esos son los temas del primer libro de Samuel. Y aún los hijos de Dios pueden fracasar y caer en pecado. Sí, sí es cierto, hermano. Aún los hijos de Dios. En toda la vida llena de pecado y derrota puede haber victoria y logros. Si hay arrepentimiento y obediencia. Entonces el pecado en nuestras vidas puede hacer que Dios quite nuestras bendiciones y las de otros, porque aparte es nuestra generación, ¿sí? Nuestro liderazgo debe provenir de Dios y no de los hombres. Para Dios la obediencia es mucho más importante que el sacrificio, y nosotros como David debemos ser creyentes conforme al corazón de Dios. Entonces, esto es lo que dice nuestro manual, esto es lo que dice nuestra introducción del libro. Entonces, en esta serie de estudios, hermanos, que hemos llevado hasta el día de hoy, les hago un breve resumen.
hemos buscado explicar los misterios de la oración y de corregir algunos de los mitos que abundan sobre la oración. Entonces, no sé si tú estás corrigiendo eso al leer del manual. Son exhortaciones de un escritor, también es un ser humano, también tiene margen de error, pero te está edificando tu vida en algún momento para que tú ores conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que seamos guiados, controlados por el poder del Espíritu Santo. Y este manual nos citó a Lewis, bueno, en la página 18 ahí nos hace una referencia y dice que hemos aprendido lo bueno que hay en el hablar con Dios hasta el día de hoy. ¿Hay algo bueno en el hablar con Dios? Pues sí, porque dice que tus cargas se van, ¿no? Entonces, pues no te quedas como estabas. Debemos ir a Él en cualquier tiempo. Entonces, muchas veces vamos nada más cuando hay necesidad, cuando está alguien enfermo, y no vamos a agradecerle también cuando nos va bien. Porque cuando tenemos abundancia es fácil olvidarse del Señor, es fácil perdernos, hermanos. Por eso Dios no nos da más de lo que necesitamos, porque sabe que nos vamos a ir a Acapulco y ya no vamos ni a orar, ni a leer, ni devocionales. Entonces por eso nos da lo que necesitamos. Dios es por quien tenemos nuestro mayor motivo para orar. O sea, siempre tu oración es Dios. No hay un motivo que mi mamá está enferma, no hay un motivo porque el pastor me puso a orar, no hay porque nos invitaron a la oración. Tu mayor motivo es Dios. Si no oras por eso, entonces ¿por qué oras? Es algo que está corrigiendo Dios en nuestra vida. O sea, voy a orar porque me duele la panza. Ya les decíamos, ¿no? Esas son oraciones, pues tienes que hacerlas, o pues Dios todavía permite que las hagas, pero tienen que ir centradas en Dios. Dios es el poder de mi motivo para orar, hermano. O sea, Dios es el poder que tiene para tener un motivo en ti para orar. La oración de Moisés la vimos, hermanos, en el libro de Números del 11 al 17, y nada más les hago un breve resumen. Números 11, del versículo 10 al 17, vimos que esta oración de Moisés nos decía una referencia a nuestra vida. Estuvo cerca de reprender al Señor, de regañar a Dios, porque nosotros vemos nada más a Moisés como ese libertador, como ese que llevó, citamos las plagas, que fue ante Faraón, todo eso lo citamos, pero el manual nos decía que viéramos cómo Moisés hizo una oración, ¿verdad? Entonces dice que estuvo así a punto de reprender a Dios y de regañarlo por el pueblo que le había dado, ¿no? El pueblo que estaba haciendo se estaba quejando, estaba murmurando, estaba renegando. Entonces el manual nos dice que esta oración es un ejemplo de una oración muy pobre y también muy parecida a muchas oraciones nuestras, nos asemejó a nosotros. Moisés quería terminar, estaba dispuesto a morir, ¿verdad?, para salir de sus responsabilidades. Y recordamos que estaba guiando casi 2 millones de personas. Entonces, tú guías en tu casa a tus hijos, a tu esposa, o a ti nada más te guía tu papá, o convives con hermanitos, pero él tenía casi 2 millones de personas. Dios le respondió a Moisés, vimos esa respuesta de Dios. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le mandó que pusiera personas idóneas, ayudas, ¿verdad? Vimos que le dio una solución para su problema. Cuando él oró, Dios sí lo respondió. Entonces, cuando tú ores, cualquier circunstancia, Dios te va a dar una respuesta ahora a través de su palabra. Te la va a confirmar, como les decía, a través de las prédicas, de los estudios que estamos llevando, porque Dios no cambia su palabra. Él no te va a decir, te vas a sacar el billete compra el billete de la lotería. Él no te va a decir, vete a la party. No, Él te va a decir, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, y así. Entonces, Él le dio la respuesta de asignar ancianos, ¿verdad?, para dividir la carga, y le dio ancianos. Estos ancianos en la Biblia eran hombres que entendían a la gente, que también escuchaban a la gente y que entendían sus problemas. Entonces Dios nos está capacitando a nosotros para hacer lo mismo, para que tú y yo llevemos la carga de esta iglesia, no nada más los líderes, no nada más los pastores, no, todos, hermanos, porque tú vas a ir con tu vecino, tú vas a ir con un amigo, un conocido, y le vas a llevar la palabra de Dios, porque tú ya sabes que alguien a ti te escuchó, alguien a ti te comprendió, alguien a ti te lavó, te limpió, y ese es Jesús. Entonces ahora vamos y le comunicamos eso a las personas y los traemos a Jesús, si Dios, ¿verdad?, ya puso en sus vidas la salvación. Los ministraban, buscaban, ¿verdad?, estas personas, las ayudas idóneas de Moisés, pues les daban las respuestas de Dios, no que como le hice yo, no que a mí me funciona así. Entonces, para cada necesidad de cada familia o persona que ellos veían, ¿verdad?, en este tiempo. Y pues, ¿cuál era la solución a la decisión que debían de tomar? Entonces, ahorita vienen personas que nos dicen, hermanos, me voy a separar. Así, hermano, pero ¿cuál es tu necesidad? Mi hijo está en las drogas. Bueno, entonces vamos a ver la raíz
qué dice la palabra de Dios y vamos a estar orando. Entonces, siempre es la palabra de Dios cuando aconsejamos a alguien. Dios tiene palabra para todos, hermano, para el niño, para el joven, para el adulto. Entonces, Dios va a dar siempre una palabra. Busquémonos, y si nosotros estamos hablando de alguien de Jesús, a nuestros amigos de Jesús, dile qué palabra le vas a dar. Entonces, todos tenemos que hablar del Señor, ministrarles, porque tenemos esa responsabilidad por saber la palabra de Dios. Somos la luz en medio de las tinieblas. Moisés nos enseña que podemos ir a Dios en oración, confiándole en nuestra necesidad para que nos ayude con su sabiduría y su poder en nosotros. Entonces, este fue el resultado de la oración. Confiar en Dios, porque Él es el único que tiene poder y Él es el que tiene toda la sabiduría. Entonces, tenemos que ir a Él. El ser obedientes, hermanos, a la palabra de verdad, que es la Biblia, esa obediencia va a dar lugar al cumplimiento de las promesas divinas. Entonces, muchas palabras de Dios que están ahí para nosotros en este tiempo están atoradas porque no lo buscamos con esa dirección, y estamos aquí para aprender y para que sean nuestras, que nuestra familia venga a Cristo, que nuestros hijos se enamoren del Señor, que tú mismo seas salvo, que no se pierda en ti esa salvación, que tú no te vayas al mundo, que no seas de los que se enfrían. Bueno, nuestra respuesta es una oración de Él, ¿sí? Entonces, siempre tu actitud es una respuesta de Él. Él pone ¿qué? El querer como el hacer en tu vida. Sí, Él ya dispuso tu corazón, entonces no es por nosotros, siempre es por Dios. Y el Espíritu Santo en nuestro interior, para que la soberanía de Dios siempre lo abarque todo. Sí, entonces la soberanía de Dios siempre va a abarcar todo. Ahora vamos a nuestra clase ahí en lo fructuoso de la oración. Este es un ejemplo de Moisés, que es trascendental. Y bueno, al leer tú la historia de Ana en el capítulo 1, sí, vamos a 1 Samuel capítulo 1, y en el capítulo 2 vamos a estar hablando de Ana. Si tú lo lees así, nada más lo primero que vas a leer, pues puedes ver que Ana le contaba sus problemas a Dios, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Si ves también así en la lectura de Ana, dice que ella hizo un pacto muy grande con Dios. En el versículo 11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras, ¿verdad?, mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, Ana, ella hizo un voto. Entonces, no hacemos pactos. Aquí cambiaríamos la palabra por un voto delante de Dios de apartar a Samuel. Entonces, ella lo hizo con Dios. A simple vista, si tú lees por encimita, esto que leemos, tienes que comprender. En el versículo 13, dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Lo lees así bien rápido, pero bueno, podemos ver que ella dedicaba tiempo a hablar con Dios, que hasta parecía ebria. Sí, entonces ella era una mujer que dedicaba tiempo a hablar con Dios, y nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia ahora, es Ana, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. En tu casa a lo mejor tus papás no oran, no leen, tú no lees, no oras, bueno, ven a la palabra y Dios te va a dar ejemplos de personas que buscaban al Señor y cómo lo buscaban. En el versículo 15 dice que Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces derramó su alma delante del Señor. Ella ahogaba sus penas en la presencia de Dios y no en las cosas de la carne. Esto quisiera decir tal vez este versículo. Si tú lo lees, si tú lo escudriñas, bueno, tú harás tus anotaciones, tú harás tu estudio, porque tenemos una demanda, escudriñar las escrituras. Y en el versículo del 19 al 24, dice que levantándose de mañana, adorando delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Entonces, por eso le puso Samuel.
porque se lo pidió al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces ahí se lo va a dejar al Señor. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y los trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Hermanos, decía una hermana que estudiaba las tradiciones judías que los niños se destetaban a los 5 años. Entonces, mientras la mujer le daba pecho al niño, esos 5 años le leía la palabra de Dios. Y yo dije, ¿cómo no lo hice? Imagínate, tienes el privilegio de tener a tus hijos, entonces léeles la palabra de Dios, aunque ya no les des pecho. ¿Sí? Entonces siéntatelos ahí al lado tuyo, ya no en tus piernas porque luego ya no los puedes cargar, pero a los que están chiquitos, siéntatelos a tu lado y en lo que están comiendo léeles la palabra de Dios. Entonces podemos hacer eso en nuestra casa. Mientras comemos, apaguemos la tele, quitemos los celulares y leámosles la palabra de Dios, o que ellos lo lean. A ver, lea un versículo. Vamos a comer físicamente, ahora espiritualmente vamos a leer. Lo podemos hacer porque nunca es tarde, todavía hay tiempo. Pero según esta tradición era así. Hasta los 5 años les leía la palabra de Dios. Y ella cumplió su promesa al Señor. Y muchas veces, hermanos, como tradiciones, como pues sí, esa religiosidad que hay, muchos hermanos vienen y presentan a sus hijos, pero no vienen ni siquiera con una ofrenda. Y si fuéramos bíblicos, les pidiéramos esta ofrenda a los hermanos. Pero ellos nada más se les hace pasar a presentar a su hijo como un acto religioso. Y el pastor, que conoce bien al Señor y que sabe los pensamientos del Señor, les dice: tú te vas a comprometer, tú vas a repetir conmigo estas palabras, que tú le vas a enseñar a tu hijo hasta que sea grande, o bueno, hasta que Dios no lo demande. Pero muchas veces en la iglesia los ves cuando los presentan, cuando son los 15 años, cuando se casan y en su funeral. Y eso no debe de ser, hermano. Y más entendidos los hermanos, deberían de presentarse con una ofrenda no para el pastor, sino a Dios, que les permitió tener un hijo, porque ahorita vamos a ver la trascendencia de tener un bebé. Entonces, en este versículo de 19-24 vemos que está contestada su oración y que fue agradecida y cumplió su promesa. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros hacemos promesas al Señor y no se las cumplimos. Entonces, a veces se nos va mucho la boca y decimos: Señor, yo te voy a servir. Le decimos: heme aquí, envíame a mí. Y cuando Dios nos manda una obra, ya no queremos ir a la obra. Cuando Dios nos manda ir a orar, ya no queremos ir a orar. Decía una hermana en las mujeres: hermana, yo le dije al Señor, si tú me das una casita aquí, de verdad que yo voy a ir a todo. Ya me entiende la hermana. Entonces, ya no le cumplió al Señor y ella, su boca fue la medida. Sí. Es que, de verdad que es triste, porque, o sea, tristemente podemos ver esas cosas que pasan día con día, y entre más pasan los días, más se va enfriando el amor de muchos de nosotros, ¿no? Yo comentaba yo con mi esposa, es triste, me lleno de tristeza. Y me llena más de tristeza que aún sabiendo la misericordia que Dios ha tenido hoy en estos días, en mi vida, en mi familia, no quiero yo venir a la oración, pero hay algo muy dentro que me lleva y me trae, porque lo necesito, porque lo necesitamos, porque mi casa necesita, mi familia, mis hijos. Entonces, se nos hace tan fácil agarrar el celular, subir, oren por esta situación, oremos por esta otra, oremos. Y cuando es el llamado por parte de Dios, qué triste es que nadie me juzgue. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podría ser? Entonces, digo, pues es lo que me llena de tristeza, pero bueno, yo debería que hacerlo y aplicarlo a mi vida. Decía mi hija ayer, platicando en la mesa, pues comentábamos y podía yo mirar el crecimiento de la base. La pequeña le decía yo, pues me quedaba con tantas cosas, ¿no? Que decía uno, si soy, ¿quién lo hace? Yo no sé, pero el esfuerzo. Y por eso venimos a agradecer, y por eso venimos a orar, porque ¿cómo le pagamos al Señor con nada? Entonces, gracias, hermano, por ese comentario. Y si ahí oren ustedes, ¿no? Yo me duermo, ahí ustedes aflíjanse mientras yo descanso. Entonces no, vamos a aprender a orar. Pues vamos a ver también en nuestro manual. Esto es lo que a simple vista tú puedes aprender.
si lo lees, así es, tú lo vas a volver a leer y tú vas a hacer tus anotaciones de lo que también vas a comprender del primer capítulo, el segundo capítulo de la primera de Samuel, para que tú escudriñes la palabra, para que Dios hable a tu vida. Esto que yo te leí es algo que Dios nos muestra, que Dios te deja ver de una mujer que oró. Pero en nuestro manual, el escritor nos dice, en la página 29, vamos a leer que nuestro último estudio, como el cuarto o quinto párrafo, nuestro último estudio de Jabes, leímos a Jabes, nos enseñó que la oración, ¿verdad?, es para los problemas ordinarios, diarios de nuestra vida. Entonces ya vimos que Dios, a